¿Qué onda? Ya empezamos una transmisión más. Estoy aquí diluido en el abismo, en la inmensidad. Pero bueno, no estoy totalmente material, como desearía un anarquista, pero tenemos también a Monse Garibay, que como cada transmisión de Anarquía del Conocimiento nos ha estado acompañando y acotando, por supuesto. Entonces, bueno, para hoy tenemos un ensayo, bueno, no es un ensayo, es como primero, ese libro está raro, o sea, en realidad como, o sea, no hay como una así que dijéramos es de esto o así, porque luego viene una entrevista a Chomsky, primero, según yo, sí, ¿no? Sí es como que de Chomsky algún, pero siempre está como discutiéndose, luego hay una entrevista a Chomsky y luego hay alguna entrevista más, entonces, bueno, es un libro como sui generis, pero pues sí, obviamente está el pensamiento de Chomsky, que en el anarquismo pues es polémico. No me interesaría como, o bueno, a menos que salga, entrar en ese debate de por qué Chomsky es polémico, pero pues obviamente pues sí está adscrito a la tradición anarquista contemporánea. Chomsky murió, no sé, hace 2, 3, 5, o sea, no tiene ni 10 años que murió, como unos 6, 7, según yo, o por ahí, y pues era un investigador del MIT en Massachusetts y bueno, tiene su renombre, tiene su prestigio. Entonces, bueno, ya para no entrar en más, aquí tenemos a Monse. Monse, ¿cómo estás? Cuéntanos, este, este, qué nos traes para hoy, tus acotaciones, tu estado de ánimo, ¿qué onda? Pues nada, muchas gracias otra vez por tenerme aquí. Según yo, sigue vivo, ¿no? Porque justo como que vi que hace como unos 4 meses o algo así hubo como un debate en Twitter de que dijeron que se había muerto, pero como que fue todo un rollo así bien loco de que alguien como que se lo inventó y como que, no sé, era como un chiste y un meme de que se había muerto, pero no me acuerdo muy bien. Este, y pues nada, o sea, creo que justo lo que dijiste, como que está súper raro el libro, la verdad, como que me perdió un poco como en algunas partes y luego como otra vez que me agarraba muchísimo y justo como todo el rollo de las entrevistas y eso se me hacía muy interesante y como que, o sea, sí, como que no entendí muy bien, porque hasta el principio como que da como una introducción, no me acuerdo quién la da, como Schneider, no sé quién sea, y no me acuerdo muy bien de si era ese hombre, y como que también no tiene como mucho que ver con el libro, entonces, como que siento que chance como el hilo conductor sería como el concepto de la libertad, y que después como que hasta el final lo acota como muy bien, como que habla de la libertad y el lenguaje y así, entonces como que ahí siento que como que cierra mejor todo. Pero sí, pues podemos ir empezando como con eso, ¿no? O sea, creo que muy al principio habla de cómo justo la libertad no es un concepto absoluto, sino que es relativo y que va transformándose. Y en general creo que se habla muchísimo justo de la libertad en la teoría política como un concepto que según todos tenemos como la misma definición al respecto, pero que en realidad cuando no, nos metemos como a analizarlo un poquito más nos damos cuenta de que son conceptos como completamente distintos dependiendo de la persona que como que lo está enunciando. Entonces, se me hace muy interesante porque en el libro como que mencionan muchas maneras de ver la libertad, pero al final Chomsky como que habla justo de la libertad como un ejercicio que se va autoalimentando. Entonces, como que también siento que como que no concluye en algo en específico que sea la libertad y se me hace como, pues no sé, muy interesante porque el hombre pues es lingüista, ¿no? Y como que habla muchísimo del lenguaje y tal, y entonces como que no acotarlo se me hace como una decisión muy interesante. Y no sé si eso chance lo leí mal, pero tú sí como que viste un concepto así muy en específico de la libertad o no. Sí, bueno, pues sí, para empezar podemos arrancar con eso. Claro, ¿no? O sea, bueno,
No lo quería decir, no, pero, o sea, Chomsky, pues sí, ¿no? O sea, pertenece no solo a la tradición anarquista, sino yo diría sobre todo a la tradición lingüística de Occidente, ¿no? Ese es como, digamos, yo diría, eso es fuerte, pero pues ni tanto porque dentro de la lingüística o al menos de la filosofía del lenguaje, que no es estrictamente lo mismo, eh, pues a Chomsky no le va muy bien porque, pues digamos, su teoría formal presupone como una neuroprogramación del lenguaje o una cosa así, que pues no sé, o sea, no es muy fácil de sostener, este, y de una vez pues ahí lo menciono si quieren buscar en YouTube del debate de Foucault-Chomsky, aunque tampoco va Sí. a quedar claro porque no es que Foucault le diga así de que, ay, mira, este es tu problema, pero sí realmente, de hecho ese debate está traducido, está publicado en algún libro, no me acuerdo la editorial, pero sí, o sea, sí se tiene, de hecho yo lo tenía por ahí, y donde discuten ese punto, bueno, no, realmente no discuten del lenguaje, que sí, discuten de la naturaleza humana, que en la última entrevista de este libro también sale, y lo podríamos Sí, traer, pero bueno, esa es la discusión y lo que Foucault, digamos, discute mucho, ni siquiera es un constructivismo de, pues el lenguaje se construye, sino una especie de como que el lenguaje ni siquiera es como decisivo, ¿no? O sea, como que Foucault ya está pensando más allá del lenguaje y Chomsky sigue atado a que la diferencia de los animales con los humanos es el lenguaje y que está en nuestra naturaleza y que por eso los humanos, o sea, como que se queda en ese queriendo defender ese paradigma, ¿no? De que el lenguaje humano es nuestra diferencia mayor y cómo en nuestro cerebro ya viene programado y quiere armarlo por ahí. Entonces, o sea, es complicado porque pues cada vez más hoy en día se demuestra que pues, los animales tienen lenguaje o que el lenguaje es una cosa mucho más allá de lo humano. Entonces, bueno, hay como muchos problemas, pero sí realmente sí es un tema de lenguaje lo que decía Monse sobre la libertad, ¿no? O sea, que la libertad pues es un concepto y obviamente cuando hay lucha social, pues es muy fácil que todos digan, sí, pues la libertad, ¿no? Pero realmente, pues, ¿qué estamos entendiendo por libertad? Por ejemplo, nada más así para ponerlo muy en el contexto de este libro, que no es lingüista, y sí es mucho más político, como decíamos de teoría política, este, la disertación entre, por ejemplo, este, la libertad en una sociedad socialista y en una sociedad capitalista, ¿no? En una sociedad capitalista ser libre es pues elegir dónde vas a poner tu fuerza de trabajo, tus servicios profesionales, si lo queremos llamar muy de la universidad, pero pues realmente es como, aquí lo llamaban, y una vez la voy a acotar, venía aquí para no perder el término, esclavitud del salario, ¿no? Esclavitud del salario en términos del capitalismo, o sea que pues nada más, o sea, eres como libre de quién te va a pagar un poco más o menos o qué sé yo, y en una sociedad socialista o si se quiere pensar comunista, no eliges a lo mejor o no tienes dinero, no sé qué, pero pues tienes salud, salud, educación, o no tienes que preocuparte por que te vas a morir de hambre porque pues, de alguna manera tienes un sustento, ¿no? Aunque bueno, eso también se puede discutir, pero bueno, es a lo que voy, ¿no? O sea, y realmente yo podría pues avanzar también que bajo la idea de libertad, pues, se han elevado muchos proyectos políticos que terminan siendo, pues así, como muy, pues muy dominantes, ¿no? O sea, más allá de nombrar alguno, pero, por ejemplo, para ver si nos tumba la transmisión, lo último en la guerra de Irán con Israel, ¿no? Donde el presidente de Israel, Netanyahu, decía, mandó un mensaje a los iraníes, ¿no? Que según él le hablaba a la sociedad, al pueblo iraní, también esa, ¿no? El pueblo, ¿no? O sea, ese es otro gran concepto de el pueblo que está oprimido y que ellos lo iban a liberar, que es un mensaje muy de los estadounidenses, ¿no? O sea, como nosotros les vamos a llevar la democracia
había una guerra y que han hecho guerras en muchos países y en cuanto es la guerra y derrocan al gobierno y le roban los recursos, qué sé yo, ya ni siquiera es que instauren un nuevo Estados Unidos, o sea, lo dejan así como todo desvalijado al país y ya, ¿no? O sea, pero bueno, ni aunque lograran, digamos, instaurar un Puerto Rico, un Hawái, un Alaska o qué sé yo, ¿no? Como hacer una, pues porque ahí lo tendría que ser colonia, pero un departamento, ¿no? Un nuevo estado gringo, pero bueno, ni aún así, o sea, decir que se ajusten o los lleven, o lo que ya hemos dicho aquí, ¿no? Los programas de desarrollo en América Latina, ¿no? De vía los fondos, los organismos internacionales para desarrollar y llevar la libertad, o sea, qué tanto están considerando los usos y costumbres originarios, qué tanto la gente puede concebir eso como libertad. Eso podría decir de arranque, pero no sé cómo veas, no sé. Sí, completamente. O sea, creo que justo ese es el gran problema de no tener como una definición en particular, que hasta si se tuviera una definición, creo que es muy fácil tergiversar lo que sea, ¿no? Eh, y me parece como súper importante porque en el libro creo que lo menciona en algún momento, ¿no? Como la diferencia que hay del concepto de libertario en Estados Unidos que en el resto del mundo. Entonces creo que en general es como, y también otra cosa, perdón, que me vino a la mente es como también algo que menciona en el libro, que es como cuando tú dices algo sobre una verdad que ya está aceptada como por muchas personas, no se cuestiona si lo que estás diciendo es verdadero o falso, ¿no? Pero cuando tú vas como en contra de lo establecido, ya ahí es cuando te empiezan a cuestionar muchísimo y quieren como mil fuentes y quieren que lo definan como por mil cosas, ¿no? Por ejemplo, como cuando Estados Unidos se refiere a, al narco como terroristas, ¿no? O a Irán como terroristas, como que nadie lo cuestiona. Pero cuando se habla de Estados Unidos como el Estado terrorista, ahí sí como que la gente se vuela la mente y como que lo rechaza por completo justamente porque se tiene esta idea. Y digo, ya todas las personas creo que alrededor del mundo ya saben, como que le quitaron ese velo a Estados Unidos de sí, el país como democrático y como más libre y tal, y como que justo Trump lo está reluciendo muchísimo, pero siento que antes que sí estaba como esa idea de Estados Unidos, claro, porque fue de las primeras democracias y tal, y la revolución y así, entonces obviamente ellos van a llevar como esos valores hacia otros lugares y, y porque justo está esta mirada como ¿cuál es como el término orientalismo, no? Y entonces como que se ve a todos los otros países que no van acorde a Occidente como más atrasados y como esta idea paternalista de que los tienen que liberar. Entonces, creo que por eso justo es bien fácil como tergiversar la noción de libertad y llevarla a como literal como conceptos muy realidades muy opresivas, ¿no? Sí, Que también como que el término libertad en esta idea capitalista también ha sido como para, o sea, justo, ¿no? Creer que nuestra libertad es nada más tener la capacidad adquisitiva y el poder adquisitivo para comprarnos unos tenis cada semana o comprar ropa o salir a tomar lo que sea como con ese dinero, cuando y cuando como que se aleja la noción de libertad de eso, ya no es libertad, me explico, o sea, em, como si solamente hubiera una forma de ser libres y al final del día esa libertad que nos venden en realidad nos esclaviza más. Y creo que es como justo como esta idea de tratar de llevarlo a otros países solamente para dejarlos peor de lo que estaban antes, ¿no? Y como no sé, igual hay como unos textos súper interesantes como del terrorismo y que fueron escritos justamente por personas de Medio Oriente y que hablan exactamente como de los rezagos que hay por esta lucha de la democracia de Estados Unidos y entonces que eso ha propiciado muchísimos actos que se denominan terroristas, ¿no? Pero que en realidad el primer terrorismo fue como el que llevó a Estados Unidos a transformar como toda la realidad de las personas que vivían ahí. Entonces, pues sí, eso. sí. Em,
Y sí, no sé si quieres agregar algo a eso o vamos a otro conceptín. A ver, si quieres, dale otro y ya los juntamos. Se me hizo súper interesante, igual que hablara como de la fragmentación del obrero y como la mutilación del obrero, y como que lo menciona en distintos puntos del libro, de cómo se vuelve un apéndice de la máquina, ¿no? Y que no es necesariamente, dice como una frase como muy chida, que es como, puedes admirar lo que hace y despreciar lo que es, ¿no? Y entonces como el obrero o en general el trabajador, cuando no tiene esa pasión por el trabajo que está realizando, pierde por completo el valor que tiene el trabajo para sí. Y como que es un tema que hemos estado tocando mucho y creo que es como, no sé, como que me conflictúa un poco porque justo es como, yo tenía esta idea de trabajo antes como de estas cápsulas y así como algo como justo esclavizante y como algo que alienaba como de la posibilidad de contemplar la vida, ¿no? Y de estar en la vida y así. Em, y justamente, ¿no? Como un espacio completamente violento y opresor. Y ahora como que siento que puede adquirir como esa otra categoría en donde si se vuelve como un trabajo cooperativo le puede dotar de valor a las personas que lo hacen, ¿no? Y puede elevar como esta noción de vida y así cuando se hace como desde un lado como completamente distinto. Entonces como que me quedé pensando justamente como en el concepto de libertad y tal. Y entonces como el trabajo también se puede volver como algo que te da libertad, o sea, que te puede volver libre al como sentir esa pasión por hacer las cosas que haces. Y ya se me hace como muy loco pensar en cómo el trabajo fragmenta, ¿no? Em, y cómo puede volverse entonces lo opuesto, cuando sí es algo que alimenta como al espíritu y tal, cuando se vuelve como algo completo. Entonces se me hizo muy interesante eso. Y ya. Sí, bien. Ese es un siguiente punto, el trabajo, y seguimos con lo de la libertad. Este, bueno, sí, o sea, realmente, por ejemplo, hace rato dije lo de Foucault, o sea, de que tendríamos que decir en estricto sentido qué sería la libertad, ¿no? O sea, dejarlo ahí, eso, al menos, ajá, como avanzarlo hasta ahí, o sea, como que Foucault diría una cosa así como, ¿realmente somos libres o de qué somos libres o cuál es esta como imperiosa necesidad de liberarse, ¿no? Esta ansiedad de liberación, como de qué, ¿no? Entenderíamos que en una sociedad capitalista pues, te quieres liberar de la jornada, la rutina, que no te alcance, que sientas que no tienes tiempo, eh, que quisieras hacer otras cosas pues que no puedes, ¿no? O sea, esa imposibilidad. Eh, y eso se liga mucho con el trabajo, ¿no? O sea, qué tanto trabajo para, según yo, lograr eso, pero pues realmente termina siendo más una supervivencia. Y luego, pues la paradoja de Marx, ¿no? O sea, porque si un capitalista trabaja menos, gana más, y un obrero que trabaja más, empobrece más, o sea, en vez de como crecer, o esta idea del crecimiento. Entonces, bueno, ahí pues claro, o sea, se juega mucho, hay varios autores, yo recuerdo como que manejarían el trabajo como un concepto ontológico, ¿no? O sea, que hace al ser, ¿no? O sea, que hace constituye a la persona, ¿no? A la esencia de los cuerpos, ¿no? O sea, la idea de trabajar y claro, un trabajo colectivizado, cooperativizado, o ya deja tú todo eso, o sea, un trabajo que te genera hasta cierto punto placer y porque o sea, la idea ontológica es como que te genera reconocimiento, pero obviamente, bueno, o sea, un gran reconocimiento a lo mejor no para un oriental, pero para un occidental sí, pues es el dinero, ¿no? O sea, si tú me quieres reconocer mucho, pues págamelo bien, ¿no? Este, y, y eso no sucede, ¿no? O sea, sucede que son jornadas largas, con salarios pues, medianos, exactos o mínimos, escasos,
y realmente, o sea, el salario capitalista o el salario mediocre lo que logra es que la persona no, o sea, trunque sus aspiraciones, ¿no? Porque una persona con un buen salario o liberada la parte económica, pues ya puede aspirar a soñar otro tipo de cosas. Mientras que, o sea, la gente con un salario, pues así, limitado, pues no, o sea, ¿qué es lo que puede soñar? Pues con tener un día libre, con tener un poco más de salario, con comprarse una que otra cosa más, y ahí se van regulando también sus aspiraciones que sean, digamos, como de bajo perfil y que, pues porque realmente una gran aspiración, o sea, o sea, bueno, la teoría, vamos a decirlo, anarquista, diría que si tú dejas de necesitar trabajar, todo está colectivizado, porque fíjense también, esta idea capitalista es, ay, o sea, hasta venía el estado de bienestar en una de las entrevistas a propio Chomsky, que para no ir muy lejos, el gobierno mexicano, desde López Obrador, pues habla de eso, hasta de hecho le ponen banco de bienestar, becas del bienestar, todo está muy ligado al bienestar, pero pues se habla de eso, del estado benefactor, del estado de bienestar, este, eh, y que realmente, o sea, si, pues no un estado, pero sí una sociedad de bienestar donde tú ya tienes todo, ya puedes aspirar a como un cambio social o a cosas más densas o más elevadas, pero si no tienes eso resuelto, y no estoy diciendo que López Obrador, ni el gobierno mexicano, ni el propio estado de bienestar te lo dé, ¿no? O sea, porque ya de hecho el modelo de estado, que de hecho Chomsky dice, ah, pues el Estado sí no es antianarquista, pero pues hay que defenderlo, porque, y de hecho las primeras páginas también es muy interesante, pues hablando de Engels, de Marx, sobre el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el papel del Estado como un mal, ¿no? O sea, que ya leeremos los libros de Bakunin, ¿no? O sea, del anarquismo, como el Estado es el principal como problema y los comunistas socialistas más diciendo, no, pues el Estado es bien que mal, es lo único que tenemos, hay que tomarlo. Esa es una gran discusión, pero bueno, para acotar, o sea, como no un estado de bienestar, ¿no? O sea, tendríamos que decir una sociedad de bienestar en donde toda la gente tenga que comer, aunque trabaje o no. Y fíjense, eso en un contexto occidental capitalista, pues es como diciendo, no, pues es una sociedad de flojos, haraganes, que viven de los demás, porque pues ninguno produce, cuando en realidad puede ser una idea muy anarquista decir, bueno, el excedente de producción social ahora con la tecnología mucho más, lo que decíamos en una de las primeras transmisiones, la tecnología se supone que era para eliminar la pobreza, no para hacerse más ricos. La tecnología era para que nos liberáramos del trabajo y las máquinas produjeran y la sociedad alcanzar un bienestar sin necesidad de trabajar. O sea, ese era el sueño de la tecnología de los anarquistas del siglo XIX. Ahora, ¿cómo se interpreta? No, o sea, sigue siendo muy capitalista. O sea, ya hay muchísima tecnología y es no. O sea, ¿cómo les vas a dar con esa riqueza que genera la tecnología? ¿Cómo les vas a regalar la comida si no se la han ganado? ¿No? Entonces, ese es uno de los grandes puntos que un anarquismo contemporáneo, o sea, pues tendríamos que poner como en la palestra, ¿no? Como en el debate, sobre la mesa. O sea, que no tienes que, o sea, podrías no tener que trabajar para tener una casa, salud, educación, alimento, y una vez satisfecho eso, pues ya puedes aspirar a ver qué haces de tu vida, pero ya no, digamos, someterte a jornadas largas, con bajo salario, sin que te alcance para nada, porque pues el trabajo en el capitalismo es totalmente alienante, ¿no? Que es el término o el uso muy marxista, ¿no? De todo cosificado el ser, ¿no? O sea, como termina todo neurótico, angustiado, odia casi casi que la vida, no le alcanza para nada, y como un desperdicio, ¿no? O sea, como una frustración bien alta
pero no sé cómo lo ves tú hasta aquí, esto del salario, libertad, o si quieres ir con otro punto, Monse, ¿cómo ves? Sí, no, no, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, justo como, no sé, pensar en la tecnología justamente, que era como dejar de trabajar para que nosotros nos dedicáramos como justo a la parte más creativa, ¿no? Y este hombre también lo dice, como la creatividad puede surgir hasta después de que, ¿cómo dice? No me acuerdo, como justo que las necesidades básicas están cubiertas, Sí, que hasta el momento en donde como que la sociedad progresa y así es cuando puede surgir la creatividad, que antes no. Y se me hace muy interesante porque justo es eso, ¿no? O sea, se supone que tenemos la tecnología para hacer arte y como divertirnos y no tener que trabajar, y al final estamos utilizando la tecnología para que haga el arte mientras nosotros trabajamos, ¿no? Para sí, que saque estas imágenes así de que de inteligencia artificial y que saque los videos y que no sé qué. Y y no sé, se me hace muy loco, ¿no? O que crea como, o sea, le dejamos como a la tecnología el trabajo de ser creativos y nosotros nos sí, quedamos como con lo que más hostiga o deprime, lo que sea. sí, Entonces se me hace eso como muy, muy interesante. Y pues es que justo sigue una lógica súper capitalista de la producción, ¿no? Porque al final del día, como que la idea de progreso no es para que el humano evolucione, sino más bien para que estas herramientas, para que el trabajo en sí sea el que evoluciona, ¿no? Creo que también lo menciona acá, que como que se supone que tiene que progresar el arte y no el artesano, ¿no? Entonces, como que eso se me hace muy interesante porque nada de esto es para que el humano se supere a sí mismo y pueda ser mejor, sino más bien es para que lo que está produciendo sea más eficiente, sea más cómodo, sea más rápido. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante porque como que no había pensado en que todas, igual estas ideas como de espiritualidad y de la yoga y todas esas cosas, no es para que el humano encuentre la verdad del universo, sino más bien es como para adormecernos y seguir trabajando, ¿no? sí, Y que justamente, ¿no? Al final del día, ¿quiénes son las personas que acceden como a este tipo de nuevas tendencias? De sí, pues son las personas con mayor poder adquisitivo, ¿no? sí. Em, y no sé, yo luego me meto justo a YouTube, ¿no? Y tiene así las meditaciones de que para atraer dinero y todas esas cosas, y como que igual como la idea de manifestar y como que nos hacen creer que todo está como bajo nuestro poder cuando en realidad no, y que nada más, o sea, si no tenemos lo que queremos es porque chance no estamos manifestando lo suficientemente como fuerte, ¿no? Y bueno, ya regresando igual como a lo del Estado, es que se me hace también muy interesante porque justo estaba teniendo como una discusión de esto hace rato, pero de la prostitución, ¿no? Sí. Y justo creo que, o sea, estaba leyendo como muchos argumentos como abolicionistas y como del otro lado como regulatorios y así. Y, y es que este hombre como que también lo menciona, ¿no? Justo en lo de las entrevistas que le preguntan como, ¿por qué si eres un anarquista sigues como apoyando los programas justo del estado de bienestar? Y es que también tenemos esta idea de que no, es que todo se va a destruir y todo va a cambiar y cuando llegue la revolución, pues no vamos a necesitar nada de esas cosas o el chiste es como abolir absolutamente toda la prostitución y así, pero pues eso es como el ideal y estaría increíble y sería como lo mejor, pero en lo que llegamos a ese punto, las personas que están en mayores posiciones de vulnerabilidad, pues justo no las puedes dejar desamparadas por esa idea y por la promesa de la revolución, que como este güey dice, no me acuerdo a quién estaba citando, pero que la persona a la que estaba citando decía como, no, es que ya gracias a la Revolución Rusa, creo, no me acuerdo si lo estoy citando súper mal, pero decía como ya va a haber este cambio como en todo el mundo y ya todos se están despertando y está viendo esta conciencia. Y él dice, ¿no? Como, y eso lo seguimos esperando hasta hoy. Entonces es como muy interesante ver eso como no, como por esta idea de que ya todo va a cambiar y todo va a resolverse, como que no estamos pensando en las soluciones que se necesitan para ahorita. Y ahí también como que me entra
un debate en mi cabeza porque es como, sí, claro, está el Estado y hay que abolirlo, ¿no? Y todo, porque es violento y tal, lo que sea. Este, pero al mismo tiempo, si no estás como apoyando este tipo de programas y así, o sea, más bien, al apoyar como este tipo de programas, estás también fortaleciendo el Estado de alguna manera. Entonces, como que entro un poco ahí en disputa de, es que el chiste es fortalecerlo para que las personas más vulnerables no estén sufriendo, o es resquebrajarlo por completo y acelerar como el proceso de su disolución. Pero al mismo tiempo, ¿no? Si lo resquebrajamos, también siento que es la oportunidad perfecta para que las élites la coopten más y se vuelva aún como más, pues sí, centralizado. Sí, Pero por el otro lado, como que justo es seguirlo fortaleciendo. Entonces, pues sí, como que me empezó como a rascar un poco el cerebro, como todo eso. Y bueno, pasando justo como a otro punto, que hablando como justo de este concepto de centralización y así, se me hizo muy interesante porque este hombre hablaba como de la descentralización y cómo la descentralización promovía que más poderes como monopólicos o como transnacionales tuvieran la capacidad de corromper más a como gobiernos locales y hacer más lo que se les antojaba. Entonces, que la solución era como siempre el gobierno federal, ¿no? Y que el gobierno federal regulara y todo eso. Y que decía, ¿no? Como obviamente que hay como poderes que están coludidos de ahí, pero que el gobierno federal era como una respuesta más fuerte y como asertiva ante poderes como justo transnacionales y tal. Entonces, se me hizo también muy interesante, como que no había pensado en eso, pero sí, creo que también es como seguir reforzando la idea del Estado-Nación un poco, ¿no? sí. Y como que eso también me hace ruido, pero no sé qué pienses tú. Sí, súper. Bueno, esa del Estado-Nación va muy ligado a lo que se habla mucho en este libro, que es interesante por la documentación, se me hace muy buena, de la Guerra Civil Española, sobre que, pues bueno, diríamos que, y ya lo habíamos comentado aquí, porque hay una transmisión que hablamos, hay un paper de Barcelona y los grupos, etcétera, y habíamos dicho de eso, ¿no? Que igual no a profundidad, porque acuérdense que esto, pues esta transmisión no se trata de analizar así como la totalidad o una pretensión de estas, pero a ver, ahí no me veo, ahí ya me veo más, ¿no? Pero bueno, Ahí te ves. ahí está. Ujú. Pero, eh, o sea, sin duda, por ejemplo, la experiencia de la Guerra Civil Española es que triunfe el anarquismo, que dicho sea de paso, pues pocas de los pocos casos donde el anarquismo triunfó a nivel nacional, y al no hacer una referencia federal o un estado como tal, pues duraron bien poco, ¿no? O sea, al estar en asambleas permanentes, que es esto que dice Monse, sobre todo yo creo que la parte militar, ¿no? Porque pues no dejemos en cuenta que un estado, sobre todo, o el fundamento de un estado-nación, es el monopolio de la violencia. O sea, es tener fuerzas armadas acreditadas para intervenir y, digamos, excluir otras fuerzas este, armadas o que no se pueda usar la violencia en otros términos más que los del Estado, ¿no? O los que la Constitución que ese Estado promulgue. Y entonces, pues es un problema, por ejemplo, con la lucha social, la protesta, este, ahora salieron pues, los chilangos, que esto pasa en todo México y no es nuevo, a aventar piedras a los comercios, etcétera. O sea, político de la violencia. Pero como ellos no, o sea, no tienen, digamos, la legitimidad, o sea, no son la policía, no son el ejército, no son la Guardia Nacional, pues, o sea, son, digamos, ilegales. Y bueno, ahí dicho sea de paso, se verá el nivel de izquierda que pueda manejar el gobierno de la Ciudad de México, porque pues esa es la paradoja, ¿no? O sea, yo soy gobierno de izquierda, pero ¿hasta qué punto?
¿no? O sea, la represión a los marchos feministas también pues, era una gran paradoja que al propio López Obrador lo llevó pues, a una encrucijada, ¿no? O sea, pues sí soy muy de izquierda, pero cuando las feministas se radicalizan, entonces las intervenían mujeres policía, ¿no? O sea, pero entonces, pues como, ¿no? Como una intervención de género, ¿no? Pero pues realmente, estructuralmente, pues yo diría es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no es lo mismo porque no es lo mismo un policía hombre que mujer, nada más por eso, pero la acción o sí, o sea, la estrategia o la estructura, pues es idéntica, o sea, a lo mejor no traen la consigna de reventarlos a macanazos o reventarlas a macanazos, pero sí de evitar, qué sé yo, una escalada. Entonces, bueno, pues eso del Estado-Nación, sí, sí, pues ese, yo creo que, o sea, este libro de Chomsky es muy bueno por eso, porque pone en antena, yo diría así como que los grandes temas, que no son nuevos, vienen de hace ya más de 100 años, sobre pues, dónde vamos a dejar la libertad, el Estado, el trabajo, y bueno, otro de los acotes de Monse que me pareció así brillante es de la IA, ¿no? O sea, cómo dejamos a la IA ya toda la creatividad. O sea, en vez de que la IA sea la que trabaje lo básico, lo mecánico y nosotras la parte estética, artística, creativa, recreativa, no, es como si dijéramos, no, pues güey, para mí es más fácil arrastrar el lápiz, ¿no? Hacer cuentas o hacer una chamba así como bien mecánica y pues que me haga los dibujos la IA, ¿no? O sea, es más fácil que yo, y bueno, es que eso pues se entiende, ¿no? Porque la clase trabajadora pues sigue en la explotación. Entonces, pues a qué hora va a aprender a diseñar, a dibujar, a como hacer videos, ¿no? O sea, pues no puede, entonces pues lo hace la IA. Sí, pero lo curioso también es que los mismos diseñadores, literatos, artistas, creativos, pues ya ahora ya no hacen nada. O sea, realmente tú ahora hablas con un agente de diseño, nada más es quien vacía los datos a unas inteligencias artificiales. O sea, la única diferencia es que tú no sabes cómo vaciar los datos, pero pues realmente ya, o sea, ya no hay nada más. O sea, si tú supieras qué plataformas, pues eso realmente no te lleva a nada, te llevará una semana o dos aprender a usar alguna que otra plataforma online gratuita y pues ya tú puedes hacer entonces tus diseños, tus campañas, tu marketing o lo que tú quieras, o sea, tu arte y pero pues claro, ¿no? O sea, eso yo sí lo he visto cuando he trabajado con IA, que pues realmente el nivel artístico, la calidad artística o científica o filosófica o poética que te puede dar la IA, pues es como de un ser humano semi-ilustrado de 10 12 años. O sea, o sea, no te da lo que te daría, o sea, un verdadero artista, literato, científica. O sea, no, queda lejos. Había amigos que me decían, porque está empezando, que es lo que te dirían tus profesores de la universidad, ¿no? O sea, que te dirán, no, pues es porque está empezando. Claro, porque los profesores de la universidad tienen un nivel cognitivo menor de la IA, o sea, eso sí hay que decirlo, o sea, de unos 6 7 años. Y la IA, pues 10 12 años, pues sí, ya, o sea, sí, claramente, pues sí lo supera, pero realmente no, o sea, ya un nivel, digamos, ya serio, o sea, no académico, no universitario, no, o sea, requiere ya un nivel pues, de preparación, de formación, de exposición, pues de años, ¿no? Entonces, y realmente la IA está sujetada a redes sociales que programan un algoritmo básico para venderle las cosas o que funcionen cosas o se vean cosas para un nivel cognitivo básico. Entonces realmente la IA no sube la inteligencia social, al contrario, la controla y la inferioriza.
O sea, ese es el problema político de la IA, que la gente cree que es superior a sí misma, a la inteligencia natural, vamos a decirlo, y no solo no es así, sino que lo estandariza a un nivel de inteligencia básico de 10 a 12 años y, y pues la sociedad se queda ahí, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ese es o sea, yo les diría, pues la próxima vez que quieras hacer algo con la IA, pues primero intenta hacerlo tú, o sea, primero intenta ver tú los tutoriales, tú empezarlo a probar, o sea, usar tu inteligencia natural, ¿no? Y no porque la IA esté mal o seamos antimaquínicos o no, como que la IA, no, o sea, realmente es como, o sea, lo revolucionario hoy en día es usar tu inteligencia, ¿no? O sea, ya lo que antes era lo mínimo indispensable, hoy es lo revolucionario, como el otro día que escuchaba que decía, ay, güey, ya me hizo mis canciones la IA, o me hizo mis poemas para hacer mis canciones la IA, pero pues tú, o sea, tú veías esos poemas y decías, pues ya decir que eso es un poema es como solo alguien que no ha desarrollado la poesía, o una sensorialidad, una sensibilidad pues, elemental, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro, lo del Estado-Nación, pues yo diría, o sea, hasta este momento todavía, pues diría, son los dos frentes. O sea, disputar lo que el Estado-Nación ofrece y avanzar en recuperar ese espacio y sobre todo la otra lucha, o sea, la autogestiva, independiente, sin, sin autoridades, ¿no? Sin leyes, sin normas y crearla colectivamente. Pero bueno, hasta ahí la acotación, ¿cómo ves, Monse? Es que está cañón, no sé si has visto como últimamente que ya, pues la gente de mi generación como que está utilizando principalmente ChatGPT de que para que sean sus psicólogos, o sea, como Ah, que le meten, ajá, le meten así las conversaciones que están teniendo o los sentimientos y entonces de que les empiezan a hablar y así. Igual vi uno de Sam Smith, el cantante, que decía sí, que ahora era, no me acuerdo qué cosa, que era como que se sentía atraído como a las máquinas y como a todo lo que no era humano, pero no animal ni nada, sino como ese rollo como justo robótico, alienígena y así estaba diciendo. Y entonces me hace súper loco como justo pensar en cómo estamos, o sea, es que es eso. Yo me acuerdo que alguna vez lo estaba hablando con alguien y me dijeron como es que esto que está saliendo de la inteligencia artificial es justamente para dejar de tener como esos procesos básicos y entonces ya empezar a elevar como la forma claro, en la que hacemos conocimiento y tal. Pero ¿cómo vamos a poder elevar los conocimientos como a ese nivel si ni siquiera tenemos las bases? Por eso, como que a mí se me hace muy ridículo estar dependiendo tanto de eso, porque, por ejemplo, todavía mis generaciones como que no nos tocó para nada esto. O sea, creo que salió cuando yo ya había salido de la carrera. sí, Entonces, siento que todavía a nosotros nos tocó como todo el proceso cognitivo de hacer relaciones, de leer, de entender y tal. Y ahorita que las generaciones nuevas no están teniendo como ese proceso, a mí sí me preocupa porque siento que si nos vamos a volver más tontos conforme siga pasando el tiempo, ¿no? sí, Y va a ser más fácil controlarlo, ¿no? Y controlarnos en general. Igual había visto un estudio que salió que decía que la inteligencia artificial estaba alimentada como por una base muy occidental, una base muy blanca, muy patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces, exacto, pero por creer que un robot tiene más inteligencia que un humano, o sea, al darle esa legitimidad, que sí, es lo que también dice aquí, que es ese conocimiento que ya todos aceptamos como lo verdadero, como lo real, lo racional, y que nadie lo cuestiona. Entonces, obviamente vamos a creer que una máquina puede crear mejor conocimiento que el que nosotros podemos hacer. Entonces, asumir que todo lo que están diciendo es verdadero y es súper sí, peligroso, súper peligroso. sí. Em,
Y justo lo puedes alimentar así con un discurso político que alguien que pague muchísimo quiera, y Sí, entonces ya tienes ahí todo el control, ¿no? Creo que justo fue, ¿no? Cuando ganó Trump las primeras elecciones, claro, que fue como una empresa británica que dio como, más bien que el güey como que dio muchísimo dinero a una empresa británica que no sé qué, Big Data y esas cosas ahí más avanzadas que tampoco le sé muy bien, pero justamente para transformar como los algoritmos de gente en Estados Unidos, y ya, que por eso ganó las elecciones, ¿no? Entonces creo que es súper peligroso porque en cualquier momento que alguien suelte el dinero, porque todo así funciona, sí, se puede modificar ese tipo como de información, ¿no? Que de por sí las noticias falsas ya están siendo un problema, que de por sí, justo la inteligencia artificial, que puedes hacer un video de una persona, o sea, porque está lindo por el lado de, ay, que le creó una animación y lo que sea, pero también pueden crear un video con inteligencia artificial de una persona cometiendo un crimen que no hizo, ¿no? sí, Y muchas otras cosas. Este, y justamente la gente ya no está siendo capaz de discernir qué es real y qué está como fabricado. Y eso también se me hace como muy peligroso porque también creo que se puede perder como la línea de lo que existe, ¿no? Que si de por sí ya es un rollo como saber qué es real y no, sí. como con esto lo aumenta muchísimo más y sí, pues como muy, muy peligroso. Y eso, y pues nada, si quieres vamos a otro punto. Sí, vamos. Mm, mm, también se me hace súper interesante esto. Justamente cuando hablaba como de la parte de lo de la Guerra Civil Española y así, dice como una frase que es como democracia, las democracias capitalistas no toman parte como en la lucha antifascista, ¿no? Eh, y que siento que es como claro, o sea, todos estos intereses que siguen estando ahí, como que no es que realmente nos interese la democracia, no es que realmente nos interese la libertad, nos interesa lo que produce capital, ¿no? Sí, Y entonces que justamente como que en Europa no estaban como tan concentrados en que no pasara justo que Franco como que llegara al poder, y entonces que te venden como todo este rollo justo de los gobiernos desarrollados y todo eso, cuando en realidad están velando por sus intereses detrás, ¿no? Y la prueba también está en cuánto tiempo se tardaron en descolonizar África, ¿no? Que por acá estaban como justo con sus discursos y la ONU y la Sociedad de las Naciones y no sé qué, cuando seguían teniendo colonias, ¿no? Y, ok, dejaron las colonias y tal, pero las empresas transnacionales siguen teniendo como el poder político, lo siguen modificando y siguen influyendo como en la vida cotidiana de todas las poblaciones en África. Entonces, como que es bien fácil, ¿no? Hablar como de democracia en un país que está así de enriquecido por toda la explotación que ha producido en otros países. Entonces es bien fácil tirar a los gobiernos africanos como de atrasados y como igual en esta idea de no civilizados y tal, que justo va como desde un colonialismo como ideológico hasta económico y que pues sí, como que sigue estando como súper presente y sí, creo que me fui un poco del punto, pero ¿qué opinas? No, bien, súper, súper. Bueno, esto que dice Monse siempre como sus intervenciones y lo que decíamos la otra transmisión de la espontaneidad, ¿no? Que fue una transmisión como muy épica, pero, o sea, justo esto de no tener una estructura, porque fíjense, si nosotros fuéramos generación previa de no sé cuántos años tendrían ahorita, como 16, 17, diríamos, güey, vamos a meterle al chat GTP podcast, Chomsky, 10 puntos y vamos a hablar de lo que nos diga, ¿no? Y ya tendríamos así guión, podcast, intermedio, nudo, desenlace, conclusiones, puntos fuertes, no sé qué, y pues nada más estaríamos como rellenándolo, ¿no? O sea, lo que la IA dice, ¿no? Así, ay, sí, Chomsky, no sé qué, ay, sí, sus puntos fuertes, ay, sí, su nudo, ay, sí, su desenlace. Y realmente hoy en día, lo que decíamos, o sea,
no solo la espontaneidad emergente, natural, orgánica, o sea, ya, claro, que siempre ha estado y va a estar, sino realmente hasta una forzada, ¿no? Porque si quieren llamen estas transmissions como que son forzadas, ¿no? O sea, como porque no abiertamente buscamos descaradamente no planear nada, ¿no? O sea, poner un texto y ver qué pasa y ver qué sale, y les aseguro que no solo porque sí es realmente improvisado, y lo cual ahora esto le da un valor de inteligencia natural genuino, sino porque lo que sale gracias a eso tiene mucho más valor cognitivo que si ustedes copian ese título y lo meten al chat GTP y les da un resumen de este libro que dice. Entonces ustedes lo leen y es porque pues hoy en día ya no escribes un ensayo con chat GTP, o sea, corriges un texto para entregarle a un profesor igual o más ignorante que tú, o que sí realmente pues, le vale totalmente tu proceso de cognitivo y te lo va a pasar y ya. Pero entonces, bueno, ahí sí realmente ya se cumplió la misión de la escuela occidental, que es que todos simulemos, ¿no? Simula el estudiante que está haciendo un ensayo, simula el profesor que lo revisó, y o sea, ese es el triunfo de la escuela moderna, ¿no? Y esto que dice Monse, no, pues mi generación sí todavía procesó la información porque era, y a mí me consta, al menos en el caso de Monse, que sí, o sea, sí realmente procesaba la información, o sea, de, a ver, vamos a leer un libro, a ver, vamos a escribir, o sea, por tu cuenta, o sea, es que no, o sea, desde nuestro punto de vista, y llámenos vieja escuela, o ahora hasta nos podría decir conservadores, ¿no? O sea, que ahora somos los conservadores, cuando realmente no, o sea, esto es transmission y nuestra mirada es profundamente libertaria y anarquista, o sea, el anarquismo tristemente ya no es derrocar al Estado. El anarquismo de hoy es crea tu propia reflexión, o sea, crea tu propio ensayo, o sea, sé capaz de leer por tu cuenta un libro, no un resumen de IA de un libro. Sé capaz de entender, de asimilar que la IA es una reproducción, como lo dijo muy bien Monse, o sea, de pensamiento hegemónico, clasista, racista, patriarcal, heteronormado, pequeño burgués, o sea, como toda esta carga de lo que las clases dominantes quieren que pienses. Porque créanme que las clases dominantes a lo mejor sí, porque también son parasitarias. En América Latina, pues sabemos que nuestras clases dominantes son súper parasitarias, pero yo no diría en todo el mundo, quizás en otros lados, pues del mundo no, y digamos, los hijos de los más millonarios, pues no usan chat GTP, o sea, ellos sí toman clases de arte, de ciencia, ¿no? De deporte, de espiritualidad, y pues pueden realmente sí crear por su cuenta la realidad, ¿no? Porque dicho sea de paso, y si no vean todos los videos de la doxa que ni siquiera están en este canal, que están esparcidos por otros canales que nos grababan las conferencias y los seminarios, pero, o sea, la idea era que realmente tú tuvieras ya no el conocimiento, ya no la inteligencia, que tuvieras el valor de hacer las cosas por tu cuenta, o sea, como de descararte y quedar mal, quedar como ignorante, quedar en ridículo, ¿no? O sea, se habló mucho que la doxa pues quedó en ridículo, o sea, era buscar el ridículo, el absurdo, el sinsentido, o sea, como cosas que ni siquiera son difíciles en términos de inteligencia, más bien tiene que ver más con el valor, ¿no? Con la performance, con atreverse a ser disruptivo, ¿no? O sea, como acontecer, ¿no? En espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, es como raro, ¿no? Todo lo que el otra transmisión que hablábamos de la escuela, ¿no? O sea, no, pues es que ya no te esperes estudiar un posgrado que hagamos, Monse y yo, o sea, ya más bien, pues ya ve la transmisión, ¿no? O sea, porque pues ya está ahí, o sea, ya es como directo, ¿no? Entonces, o sea, creo que
pues hay que aprovechar la tecnología como viene y todo esto que estamos haciendo aquí, pues es una invitación a piérdele el respeto a la IA. Antes, o sea, yo recuerdo, y a Monse creo que ya no le tocó, pero yo muchos años decía, piérdele el respeto a los grandes autores, ¿no? Ese, como decía, no, pues yo para qué leo a Marx si estoy bien de la prepa, ¿no? Yo vengo de la prepa, pues no voy a entenderle. Pero era, no, pues es que así te van a tratar, así te trataron la primaria, secundaria, prepa, universidad y nunca lo vas a leer. O sea, lo tendrías que haber leído desde la primaria, desde los 5 años, pero pues como te dijeron que y ahí va la neurociencia, ¿no? Que neuroplásticamente todavía no están bien tus esquemas, bla, 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 y total que nunca lo leíste, ¿no? Y hoy en día es más triste, o sea, pierde el respeto a la IA, o sea, ya no le pierdas el respeto a los grandes autores, pierde el respeto a la IA y sé capaz de pensar o de intentar entender sin la IA, ¿no? Sé capaz de hacer tu propio arte, tus propios dibujos, tu propia ciencia, pero pues sí, ¿no? Sí parece pues que nos hemos quedado como a la deriva, pero bueno, realmente también la IA es tan frágil, o sea, se me hace algo tan, o sea, tan mal hecho que, o sea, realmente no le pronostico mucho, como mucha longevidad. O sea, se me hace que o sea, va a terminar siendo como bien repetitiva, como que va a aburrir a la gente, ¿no? O sea, como que le va a terminar dando una especie o sea, es como si pusieran el mismo noticiero, ¿no? O sea, diciendo lo mismo como todo el tiempo, la mismo, que bueno, que tú puedes decir, bueno, en el caso de México y todos los países tienen su Televisa, ¿no? O sea, en el caso de Televisa, pues poniendo lo mismo no sé cuántas décadas, pero al menos sí le variaban, o sea, era inteligencia humana, aunque fuera muy IA, de repetir fórmulas, estándares, personajes, pero bueno, había alguna variación, pero la IA no, o sea, realmente es como muy gris, realmente el nivel intelectual de una IA es realmente mediocre, pues la gente que la sigue, o sea, porque no la sigues así, porque o sea, todo mundo dice, no, es una referencia, no, yo solo, es una herramienta, sí, claro, nunca va a superar, pero pues el 80% de lo que hacen es la IA, o sea, realmente, no, o sea, de nuevo es el discurso, ¿no? Como ese discurso de, no, pues yo amo la libertad, pero ya cuando viene una transgresión, la reprueba, ¿no? Ya cuando revientan los cristales de las taquerías de la Roma, así, por la gentrificación, ya ahí no, ya no, ¿cómo se pasa? No, están en contra del Estado de Derecho. Entonces, bueno, terminamos eso para acotar esa parte sobre la IA, y al mismo tiempo sobre Estado-Nación, o esto que decíamos, sobre, por ejemplo, la guerra civil, o no, o como esto también es otro golazo, ¿no? O sea, este, o sea, la libertad del capitalismo en realidad no le interesa la libertad. Y los ejemplos de cómo, bueno, porque nada más, así como un dato histórico, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se supone que habría tres grupos que finalizan, ¿no? O sea, el capitalismo, o que se llamaba el liberalismo, en realidad, en términos estrictos, no, y que ahora lo han usado mucho Javier Milei en Argentina, ¿no? Que se hace llamar libertario, y que no, o sea, Javier Milei en realidad es liberalista, no es libertario. Si fuera libertario, derrocaría el Estado, ¿no? O no sé, o sea, liberaría a las clases oprimidas, y es todo lo contrario.
sea, más bien es un liberalista. Bueno, está el liberalismo, está el socialismo, comunismo, que eran los rusos, y estaba el fascismo, que eran los alemanes que habían perdido la guerra. Bueno, los japoneses y los italianos en Occidente, ¿no? Ahora están obviamente Israel, ¿no? O sea, Israel es como o sea, y Argentina y obviamente, o sea, aquí a lo que voy es que realmente el liberalismo se incorporó el fascismo. O sea, si hay un liberalismo, por decir Roosevelt, Benjamin Franklin, Simón Bolívar, o sea, esa generación del 1700, o sea, yo viéndome muy, no sé ni cómo describirme, pero, o sea, muy benévolo y al mismo tiempo también sin IA, vean, o sea, porque esto no se los va a decir la IA, esto tienes que leer por tu cuenta, o sea, esto la IA no, o sea, no te va a enganchar Roosevelt, Franklin y Bolívar y Miguel Hidalgo en una barra, ¿no? O sea, no, o sea, pues, o sea, esto es inteligencia natural, que ni siquiera es natural, toda inteligencia es social, profundamente social, ¿no? O sea, la IA pues es totalmente social a un nivel básico y programado y dirigido políticamente, pero bueno, entonces ese liberalismo, pues vamos a decir de primera generación, vamos a concederle que sí buscaba la libertad económica y política y una sociedad de leyes, ¿no? O sea, ya las leyes y cómo, bueno, que las leyes garanticen que no hay violencia por violencia, ¿no? O sea, que nadie se pueda meter contigo y obviamente para defender la propiedad privada, que es el fundamento del liberalismo. Pero bueno, estaba ese primer liberalismo, pero ya el liberalismo, vamos a llamarlo de ¿qué será? Segunda, tercera generación, que es el de la Guerra Mundial, ese ya incorpora el fascismo. Entonces, ese liberalismo ya no busca esto de hay una sociedad donde todos puedan expresarse y crecer según sus propios deseos y voluntad y libre pensamiento. No, o sea, yo diría ni siquiera el de Roosevelt y Franklin y Simón Bolívar, pero bueno, consideramos que ese primero sí, pero ya el de 1945 a la fecha, pues ya, o sea, el de hoy en día nada que ver. O sea, ya es totalmente fascista y está totalmente ligado a lo que decía Monse, o sea, al crecimiento económico, que de hecho eso ni siquiera habría problema, pero el crecimiento económico, ahí cuando a Chomsky le dicen, oye, sí muy anarquistas, y el crecimiento económico, y Chomsky dice, pues ese solo le importa a los grandes corporativos. O sea, realmente si tú le preguntas a la gente normal, pues le importa vivir bien, sí, comprarse pues, una que otra cosita o hacer su casita, y sí, o sea, eso sí, pero eso no lo podemos llamar crecimiento económico en el capitalismo, es realmente crear grandes megaproyectos, crear como grandes consorcios, grandes como corporativos, o sea, ese es el crecimiento económico. Realmente que tú digas un crecimiento económico es hacer mi casita de palapa, pues eso realmente es más bien lo básico, ¿no? O sea, eso no es ni un crecimiento económico como tal. Entonces, eh, realmente el, liber, el liberalismo hoy en día es un fascismo y no se interesa por la libertad, aunque su nombre lo diga, y Javier Milei y Netanyahu son la máxima expresión de esa falsedad. O sea, de cómo bajo la idea de, según ellos, la libertad civil, vamos a decirlo, se encierra el crecimiento, en el caso de Netanyahu, militar, y en el caso de Milei, pues no es un vil lacayo, pero bueno, vamos a decir, en el caso del fascismo liberal, es un crecimiento pues nada más económico de las grandes capitales, sí, que eso sí es Milei, ¿no? O sea, favorece el crecimiento de los grandes capitales, esa sería la libertad, y el crecimiento militar para cumplir un destino manifiesto donde el pueblo judío, según la interpretación sionista, ¿cómo lo llama Jalife? Hazara, Hazara,
sionista, pues es pues, acabarse primero por Medio Oriente, pero luego van por todo el mundo porque su destino manifiesto dice que ellos son la raza y la religión y no sé, un delirio así bien colectivo, en donde pues, sí habrá que detener ese, o sea, por más religión que sea y mucha cultura y todo, pero sí habrá que detener esas ideas porque son profundamente hitlerianas. O no sé cómo tú lo veas, Monse. Sí, completamente de acuerdo contigo. O sea, y lo que está cañón es que creo que el problema de eso es que se van alimentando entre sí, ¿no? Pienso también mucho en Bukele, ¿no? Que por esa idea igual de la libertad en El Salvador, o sea, las atrocidades que están cometiendo y la gente lo defiende porque dice, pero es que El Salvador nunca había estado tan seguro, ¿no? Y como eh, cómo se puede legitimar tales atrocidades justamente bajo la consigna como de la libertad. Y eso a mí me da muchísimo miedo, ¿no? O hasta incluso de que están deportando a gente nada más como, bueno, todas las cosas que está pasando en Estados Unidos, todo me parece como espantoso, ¿no? Pero justo también como hemos legitimado sacar a alguien del país en el que lleva viviendo tantísimos años para meterlo a una prisión solamente por un tatuaje que se hicieron. Y creo que ese es el peligro de que justamente no lo están deteniendo, ¿no? O con Netanyahu que pusieron como una orden de detención hace muchísimos meses, como hace un año, yo creo, ¿no? Que no recuerdo si era la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, alguna de las dos que emitió la solicitud de arresto y que nadie lo peló y que no han hecho absolutamente nada. Y eso también demuestra cómo las instituciones internacionales, que según eran este progreso así enorme y la evolución del humano, no sé qué, y la globalización, están demostrando que no sirven de absolutamente nada si el poder detrás más grande no lo avala, ¿no? Y es súper peligroso. Yo creo que ahorita estamos viendo como un debilitamiento en general del sistema internacional muy preocupante y que creo que puede traer como consecuencias más fuertes y justo, ¿no? Y también va como con esta idea como de que de verdad se nos ha olvidado cómo ser inteligentes, como por cuenta propia, es nos estaba viendo justamente lo de la marcha en contra de la gentrificación aquí en México. Y decía muchísimos comentarios como, es que no entienden nada, se quejan de Estados Unidos y luego es exactamente lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Pero es que el problema es que justo también siento que la gente cree que tiene la capacidad de hablar de lo que sea todo el Sí. tiempo. Y justo, ¿no? Que el celular te legitima para hablar y hablar y hablar. Y, y como que ese proceso de razonamiento como que nos está haciendo falta a todos, ¿no? Y como tener ese proceso y como, creo que también bueno, uniéndolo como a lo que estabas diciendo de la inteligencia artificial, creo que tenemos como un profundo miedo a estar mal y como a equivocarnos y entonces por eso como que nos apoyamos de ese tipo de cosas como para no hacer el ridículo, ¿no? Que era como un poco lo que decías de la doxa y así, que siento que le tenemos tanto miedo a cagarla, a equivocarnos y así, que eso es lo que no nos permite como crear conocimiento propio. Igual en la lectura lo decía, ¿no? Que como su primer escrito y ensayo que hizo fue a los 10 años y justamente hablaba de la guerra civil en España. Y decía, y he cambiado muchísimo mi forma de pensar, pero ahí empezó todo y creo que es eso, o sea, no tenemos que perderle el miedo a hacer el ridículo y equivocarnos, pero con esa capacidad como de aprender más y de escuchar y de ver todas las cosas que están pasando. Es como súper, a mí me da mucho miedo, mucho, mucho miedo ver a estas personalidades y que siempre son, bueno, no, porque también está la italiana Pelosi, ¿no? Este, sí, sí, ya, no, la que también es súper de derecha asquerosa, esta señora, bueno, el chiste es que todos también son como hombres y ya son súper ancianos y como que tienen esta idea como tan normalizada de la derecha y como que también estaba viendo que las generaciones de ahorita se están volviendo como más conservadoras los hombres y las mujeres como justamente más liberales, ¿no? Entonces, como que es muy peligroso como a lo que estamos yendo y estar glorificando ese tipo de líderes
también hace que no se implementen como los mecanismos necesarios para estar limitando y conteniendo eso. Y que volvemos a la idea de la libertad, ¿no? O sea, qué tan libre puede ser el presidente de una nación para hacer lo que se le hinche, nada más por esta idea como legítima de lo que ellos creen que es verdadero y no. Entonces sí, como que eso es lo que me da un poco de miedo y como también lo menciona la lectura, ¿no? Como personas que quizá hayan leído así muchísimo a un buen de autores o lo que sea, o personas que nada más están en la realidad, pero creando pensamiento propio, pueden llegar a las mismas conclusiones en distintos lugares. Que puede ser como desde algo muy positivo, justamente pueden haber como estos pensamientos como ¿cómo se dice? Resistencia y de tal, pero también puede ser como llegar a las mismas conclusiones en donde el egoísmo y la violencia y como lo más horripilante puede ser como la norma. Entonces creo que también va mucho como al estado de naturaleza que decía Chomsky, ¿no? Yo la verdad no creo que haya como un destino en común que todos los humanos tengan que pasar, ¿no? O sea, que si es bueno por naturaleza o malo por naturaleza o lo que sea, sino es que es profundamente social, ¿no? Y, y hasta siento que Chomsky en algún punto como que em, se contradice un poco, porque dice como, es que deberíamos de emitir como juicios de valor con respecto a la naturaleza humana, y entonces, ¿cómo puedes emitir los mismos juicios si hay como una naturaleza humana detrás de esos juicios, ¿no? Sí, Si no todos pensaríamos en lo mismo, o al menos personas que han vivido como en el mismo contexto, más bien, personas que no han vivido en el mismo contexto podrían como pensar de la misma manera, ¿no? Y creo que eso nunca pasa, a menos de que estén justamente profundamente como influenciadas por la información que estamos recibiendo constantemente. Y pues sí, como que creo que es preocupante y creo que tenemos que cuestionarnos constantemente hacia dónde está yendo el mundo y cómo nosotros también abonamos o no a eso. Porque también creo que es difícil como situarnos así como en esta, o sea, lo pienso también mucho como en el tema del medio ambiente, ¿no? Como nos dicen, como báñate en 5 minutos, cuando, y esa es tu responsabilidad porque ahí está como el cambio cuando realmente son las empresas transnacionales las que están como despojando de agua, pero también están metiendo como ChatGPT que cada vez que te metes y buscas algo estás como gastando, no me acuerdo, una cantidad ridícula de agua, ¿no? Entonces, pues sí, como cuestionar también lo que estamos consumiendo y así, y yo sí creo que hay un poder en la colectividad desde como lo individual, ¿no? Y sí creo que a pesar de que no tenemos como esta influencia, de que no conozcamos a nadie como en altos cargos o lo que sea, la colectividad es como lo más importante y la individualidad del capitalismo y todo lo que está pasando es lo que hace como que nos enajenamos, no sé cómo se dice, pero que nos volvamos como ajenos a una colectividad. Y ya, eso. sí, 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 súper. Bueno, claro, ¿no? Está la gran antítesis de individuo-sociedad, ¿no? Que eso también es. Y de hecho está bueno el libro porque también toca en la entrevista a Rousseau, ¿no? Está bueno que a Chomsky le pregunten de Rousseau, que eso, pues bueno, creo que eso no lo hablamos en sociología porque pues se me hacía como muy, pero bueno, sí, ese es como el inicio, digamos, el contrato social, ¿no? En donde Rousseau imagina que la sociedad, o sea, no hay dato histórico, solo es la imaginación de Rousseau, diría Marx, solo existió en la cabeza de Rousseau, la idea de que se habla hoy, se dijo, ay, miren, así vamos a hacer la sociedad, pero realmente, pues no, eso lo decretaron las clases dominantes y ya le pusieron a los demás a que jueguen así. Pero bueno, o sea, en ese contrato social, que es totalmente, Rousseau es totalmente liberal, moderno, europeo, patriarcal, ilustrado, o sea, o sea, toda esa carga, eh, empieza como a darle un lugar a la individualidad, ¿no? Que hoy en día, pues como decíamos, que cada quien tiene su teléfono, esto del miedo al error, al ridículo, entonces, no, pues lo dijo ChatGPT porque pues antes decías, lo dijo Loret de Mola, que yo no sé qué sea más bajo de nivel, para que tengan en cuenta la dimensión.
el chat GTP o Loret de Mola, no sé qué sea más mediocre. O sea, yo creo que ese es, o sea, ahí andan, ¿no? Así, o sea, para que realmente vean cuando dicen, ay, el chat GTP me hizo esto, es como Loret de Mola me hizo mi campaña, güey, o me hizo mi ensayo. O sea, para que se la sepan, porque realmente si tú pones al chat GTP a hablar de política, y esto que decíamos también de que se terapean con chat GTP, también recuerdo un compa que empezó a publicar como la bola de cristal, ¿no? Contemporánea. Ahí le pregunté al chat GTP que cuál era la esencia del corazón humano. O según él le formulaba acá cosas así espirituales, filosóficas, artísticas. Y pinche chat GTP pues decía cosas de Jordi Rosado, ¿no? O sea, era como si estuvieras en un podcast con el Jordi o o con un youtuber, ¿no? Con un youtuber de Monterrey, ¿no? O sea, ese mismo como nivel mental, ¿no? Entonces, o sea, ese es o sea, el problema político de hoy en día. Entonces, ese culto a la individualidad que está ligado a no hacer el ridículo, cuando en realidad, si somos estrictos en el análisis sociológico, la individualidad va a llamar la atención en el ridículo. O sea, curiosamente, si tú quieres como hacer un culto a tu individualidad, sería arrojarte al ridículo, a la performance, a lo inédito, al absurdo, o sea, lo que llama la atención, porque si tú haces eso y estás en un grupo humano, todavía hoy, y no, de hecho, más hoy, eso sí, más hoy, pues vas a llamar muchísimo más la atención, porque como decíamos, estás en un grupo enajenado en que todos están referenciados a lo que diga el chat GTP, este, y, y no lo que tú digas, ¿no? Que era lo que decía, ¿no? No, lo dijo Loret de Mola, y hoy en día dice, no, lo dijo el chat GTP, así como diciendo, no, güey, o sea, tú tienes tu pinche licenciatura y tu maestría y tu doctorado y mucho pinche choro, güey, ya has leído tus libros, ya has viajado y te respetan en muchos países, güey, y tienes tus videos que cualquier pueda cotejar y no sé qué, y son tan avanzados que la IA ni le entiende, pero no, güey, o sea, los dice la IA, ¿no? Entonces, no, güey, como lo dice la IA, no, pues tú qué vas a decir, güey, porque pues, tú pues nada más has leído libros y libros y libros por 30 años y has hecho un chingo de videos y cosas, pero pues no, o sea, como tú vas a tener algo más que decir que la IA, ¿no? Pero pues sí, realmente es ese caparazón de, de cuidar la individualidad y esto que dice Monse versus la colectividad, que sí, o sea, eso también, ¿no? O sea, a final del día, pues el proceso colectivo es o sea, pues es lo decisivo que en algún momento o sea, pues va a terminar como girando, girando la situación social, ¿no? Y esto último que decía Monse de la naturaleza, para regresar con Monse ya que nos diga si quiere decir más, ir cerrando, etcétera, sobre la naturaleza humana, pues claro, ¿no? Ese es un problemón que está ligado con Rousseau, porque Rousseau no solo naturaliza, o sea, Rousseau supone que el individuo es por naturaleza. Y ya digamos, pues, bastante tiempo después, pero nadie dijo muy diferente, porque de Rousseau a Chomsky, epistemológicamente no hay ninguna distancia, es como lo mismo. Pero ya, por ejemplo, con Foucault, sí podemos ver una idea totalmente disruptiva acerca de que no, o sea, abandonar la idea de la naturaleza humana. O sea, eso no es que Foucault diga, no, la pregunta no está bien, la respuesta, hay que hacer una buena respuesta, sino que Foucault dice, no, pues el problema es esa pregunta. O sea, esa como trampa política de creer que hay una naturaleza humana y y a partir de ahí, pues elevar un proyecto político, ¿no? O sea, básicamente pues de dominación, ¿no? Como
ay, el humano es malo por naturaleza, entonces hay que meterle un estado fascista. O, ay, el humano es bueno por naturaleza, entonces hay que cultivar sus valores con, o estos valores, ¿no? O sea, porque, y entonces ya empieza toda una dominación. Entonces, como que Foucault sugiere, no, pues hay que abandonar la idea de que hay un origen o una naturaleza y pues sí más bien apegarnos al contexto social de pues, cómo somos a partir de un contexto social histórico específico. O sea, más que decir la naturaleza humana sin historia es esta, pues, decir, pues esa pregunta es medio pues ociosa porque pues siempre hubo historia, siempre hubo interacción social, siempre hubo influencia. Más bien como, no, pues más bien es como poder vivir sin la idea de que hay una esencia humana previa a la sociedad o a la socialización y empezar a asumir que la socialización, en dado caso, es esa esencia y por lo tanto es totalmente compleja y variante y contextual e histórica y epocal, ¿no? O sea, no es naturaleza como un punto cero original, puro. Bueno, si quieren hay muchos videos de la doxa que pueden ver al respecto, porque pues bueno, esos temas ya, pero bueno, como venía hoy en el texto, pues no está de más darle una repasada al buen Chomsky, otra buena zarandeada. ¿Cómo ves esto, Monse? ¿Cómo vas? Súper, creo que justo ya no tengo más puntos, según yo ya tocamos todos. Y me gusta eso, o sea, creo que en general, sí, no, no tengo más, ay, se me cayó, pero, o sea, justo como que siento que no, es como muy humano el querer que haya una esencia como en específica e intrínseca, porque eso es lo que nos diferencia como de animales y como de otras cosas, o de la propia IA, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente nos diferencia si no hay como esa naturaleza humana? Entonces, creo que es como, de nuevo, muy humano como querer tener una esencia que sea como innata y que nos, entre más nos da miedo como el otro y así como que más queremos cimentar una identidad como propia, ¿no? Em, y no sé, creo que yo también, o sea, personalmente como que sí siento que hay como algo, es que, bueno, ya sería meternos en otra cosa, pero como que sí siento que hay algo que nos mueve en general y que traemos como algo en específico del alma o lo que sea, como lo quieran llamar, pero, pero creo que definitivamente se va determinando a partir del contexto en el que estás y de las vivencias que te tocan y de todo eso. Eh, y sí, en general, tenía muchísimo tiempo que no leía a Chomsky porque la última vez que lo leí fue como ¿Quién domina el mundo? Algo así se llama ese libro. Y me aburrió profundamente y como que siempre me cuesta muchísimo trabajo leerlo, pero por eso me gustó mucho revisitarlo porque creo que tiene puntos como muy interesantes y como, o sea, justo quizá tiene como un discurso distinto, pero creo que o anticuado en algún sentido, pero creo que también tiene como puntos muy, muy interesantes que no me había llegado a cuestionar. Entonces, pues sí, me gustó mucho revisitarlo y ya no sé si tú quieras cerrar con algo más. Súper. Pues ya lo vamos dejando acá. Muchísimas gracias, Monse. Bueno, sí, en efecto, pues también, ¿no? Prácticamente estos textos fueron random de lo que había, ¿no? Cuando Monse escribió lo de anarquismo espiritual, fue más evidente, ¿no? O sea, a ver qué poco hay y vamos a darle eso. Y sí, es triste que en esa, porque aparte la IA se vende como diversa, ¿no? Y realmente no, o sea, es súper reducida. Por ejemplo, anarquía, pues no, así que digan ustedes así qué cantidad de material hay, pues no. Y bueno, salió este PDF y habría que pasar por él, porque claro, pues aunque no sea Chomsky la referencia, pero pues, sí pertenece a pues ese espíritu, al menos. Entonces, bueno, bueno, si quieren una anarquía más occidental, pues obviamente está Chomsky, este, y pues sí, tiene ahí sus cosas, claro, sus puntos, y muy discutible, pero pues es que pues, realmente yo de cierre les podría decir, que
que pues hay que estudiarle, ¿no? Y no por el afán de querer tener un gran trabajo, ser muy, muy inteligentes, tener mucho conocimiento, impresionar a tu suegra. O sea, realmente pues es por como una cuestión ontológica, así, por ti, o sea, por tu crecimiento humano y que hoy en día todo se está haciendo para que tú no pienses demasiado y y pues hay que plantearla ya como un enemigo de la inteligencia misma. O sea, ahí donde te dicen inteligencia artificial, lo que decía Monse, ay, güey, ya para qué haces, arrastras el lápiz, güey, ya ponle a la IA, güey, para que tú te eleves más. Bueno, siempre y cuando tengas ese proceso previo. Y yo les diría, es que no, o sea, es como si te dicen, gana la carrera, ¿no? De 30 kilómetros en el kilómetro 25. Ya gánala, güey, del 25 al 30 ya termínala, güey, córrele. O sea, ya dices, pues, no, no, o sea, pues, no, pues ya mejor, ya no la corro. O sea, mejor ya que la corra todo la máquina. O sea, como, pues el chiste era correrla desde el cero, prepararme, o sea, como, pues, o sea, es que si no, no es que uno diga, no, la máquina no puede ganar los 30 kilómetros, solo los humanos. No, o sea, me queda claro que la máquina puede ser más rápida, pero ¿qué caso tiene? Y suponiendo en ese caso que una máquina corriera los 30 kilómetros más rápido, que seguro sí, pero a nivel físico, a nivel mental, ya es mucho afortunada, ahí sí, gracias a Dios, o sea, sí, o sea, sí es mucho más complejo y no se trata de procesamiento veloz de datos y pum, o sea, porque ni siquiera, o sea, ¿qué datos le metes, no? Pero bueno, dejamos aquí y nos vemos para la próxima. Mon, si quieres cerrar con algo o ahí muere. No, ya, muchas gracias. Estuvo muy chido. Eso es todo.